lucha con firmeza. Por tu tierra, Perú. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Romper el futuro en tu porvenir, en tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un placer empezar la semana con análisis y debate aquí en la jornada, así es que vamos a empezar con temas siempre picantes. Primero las noticias, las trae Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos esta semana con mucha información. Vamos a conocer las noticias más importantes de hoy. La congresista Marisol Espinosa sumó a su renuncia al Partido Nacionalista. La renuncia a la bancada oficialista de Gana Perú. Lo que sí ha quedado establecido es que permanecerá en el cargo de vicepresidenta de la República, en la que fue elegida de manera popular. Pese a las constantes denuncias de reglaje a políticos y periodistas, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, negó que el gobierno realice dichos seguimientos políticos a personas incómodas. Las declaraciones las brindó durante su presentación ante la Comisión de Inteligencia del Congreso. La Comisión de Constitución del Congreso presentará ante el Pleno un predictamen para que la Contraloría General de la República se encargue de garantizar el adecuado uso del dinero que se entrega a las agrupaciones con representación parlamentaria para gastos de formación, capacitación e investigación durante los 5 años posteriores a la elección. La película peruana Pueblo Viejo, realizada en Chiclayo y Huancayo el año 2014 y dirigida por el cineasta Hans Matos, conquistó el premio Palmares en la categoría Western 2015 como parte de la 5ª edición del Almería Western Film Festival 2015, desarrollado en Madrid, España. La historia de poder y corrupción está basada en los escritos de José María Arguedas. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. A ver, señores, estamos en fechas preelectorales, digamos, ¿no? Donde los partidos políticos supuestamente hacen su democracia interna, donde eligen a los candidatos que van a postular en las próximas elecciones. Sin embargo, para muchos esto no es más que una ñanga, porque ya todos se han dicho quiénes van a ser los próximos candidatos. Vamos a ver cómo hemos titulado esta primera parte en el programa aquí en Habla el Pueblo. Democracia interna en partidos políticos. La ley de partidos políticos, la ley 28094, de alguna manera exige democracia interna, entre comillas, ¿no es cierto? En el artículo 24 habla inclusive de las modalidades de elección de candidatos como órganos máximos de partidos políticos o de movimientos de alcance regional. Es decir, cómo se van a escoger a quienes van a ir como candidatos presidenciales, a la vicepresidencia, los primeros en el Congreso. Pero de ahí a que sea toda una realidad democrática es otra cosa. Estoy esta noche con Augusto Reyes, un gusto saludarlo. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Qué piensas de estas elecciones internas, de esta democracia interna, siempre entre comillas? Para empezar, la democracia interna es un paso fundamental para la construcción, valga la redundancia, de la democracia entre los partidos políticos, ¿no? Porque si no, finalmente lo que tiene son clubes electorales o pequeños grupos que tienen un solo dueño, ¿no? Pues llama la atención, por ejemplo, la reciente elección interna del candidato del Partido Aprista Peruana, donde el Alan García 1 compitió contra Alan García 2 y contra Alan García 3. Lo bueno es que ganó Alan García. Pues no había muchas opciones. Y en realidad esto no habla finalmente mal de Alan García, yo creo que habla bien de él, ¿no es cierto?, que ha tenido la capacidad de monopolizar el partido político, sino habla de una cultura partidaria y una cultura política. Bueno, habla bien de él movimientos como estratega, pero bueno, no como político, ¿no? El asunto es que él se ha consolidado como líder de su agrupación política, y finalmente creo que todo político busca de alguna manera consolidarse como un líder,
¿cierto? Pues eso lo ha logrado. Ahora, ¿eso es bueno para el partido? Yo creo que no, porque finalmente termina consolidándose como una agrupación absolutamente independiente de un caudillo, llamémoslo un caudillismo, que al final eso le puede pasar factura en el tiempo. No por gusto mucha gente dice que Alan García destruyó el APRA, ¿no? Tú comentabas de que si no hay elecciones internas, podríamos estar hablando de clubes, ¿no? Así como Sí. yo creo que hablamos de clubes, ¿o no te parece? ¿O tú crees que sí tenemos partidos políticos? No, en no hay el país? partidos políticos en el Perú. Y eso creo que ya es unánime, ¿no? Debemos rescatar tal vez los esfuerzos del PPC, hay que reconocerlo. El PPC tiene democracia interna intensa. Eso se vio en las últimas elecciones municipales, en donde dos fuerzas del partido colisionaron, por decirlo de alguna forma, y terminó ganando lo que representaba Castro, el presidente del partido, ¿no? Vemos el Frente Amplio, que ha llevado adelante una elección ciudadana, abierta, tiene una candidatura que en principio se pensó que iba a ganar, que era Marco Arana, no ganó, ¿cierto? Entonces ahí hay una democracia interna, hay un proceso interno. No lo quieren hacer valer, parece, ¿no? No, o sea, digamos, internamente se ha hecho valer. Verónica Mendoza es la precandidata del Frente Amplio, eso es indiscutible, ¿no? Ahora esa elección tiene que formalizarse frente a los organismos electorales dentro del cronograma establecido por tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE finalmente, ¿no? Todos los que hacen vida política en el país de alguna manera tienen que hacer alguna especie de mea culpa, ¿no es cierto? Además se lo pregunto a alguien que ha hecho vida política en el país. Tú no solo eres regidor, sino que has estado al interior de un partido político y has formado parte de un grupo, de un movimiento. No, de acuerdo, por supuesto. La construcción de la democracia interna es difícil. Requiere energía, requiere esfuerzo, requiere financiamiento y requiere la construcción de institucionalidad. La democracia está compuesta de distintos actores. El sistema político, el sistema democrático está compuesto de distintos actores. Uno de ellos son los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay sistema de partidos, ¿cierto? Y finalmente se supone que nuestro sistema democrático es un sistema que descansa en los partidos como ejes que sirven de articulación entre los intereses de la ciudadanía y el espacio de decisión política o decisión de gobierno. Esos son los partidos políticos, son los que canalizan la representación política. Antes teníamos los sindicatos, ya casi están casi extintos, ¿no? Bueno, están débiles, ¿cierto? Están débiles, y los partidos políticos ni qué decir. Y eso termina en una crisis de representación, es lo que los politólogos denominan una crisis de representación, porque no tienes cómo generar ese enlace, ese enganche, ese canal de comunicación entre los problemas de la ciudad, de la gente, de la sociedad, con quienes toman las decisiones de política, las decisiones de gobierno. Porque al final los partidos políticos terminan siendo pequeños grupos de interés sin un anclaje con la realidad. Ahora, y ese es el problema de fondo, no solamente un problema de partidos políticos, es un problema de representación política. Sin ninguna duda, por eso es que nadie se siente representado por los parlamentarios. Exacto. ¿Cómo, se lo pregunto nuevamente a Augusto como un hombre que ha participado o participa en política? No ha participado, sino que participa en política. Alguien que está en base 3, para no decir necesariamente tu edad, pero alguien que está en base 3 con una aspiración, con un sueño, como lo hemos tenido todos, de entrar a una agrupación tal vez, o de formar parte del acontecer político, ¿cómo se enfrenta con esto? Cuando entras y te das cuenta, uy caramba, no hay una democracia interna, no hay un partido político sólido. Construirla. Mira, sí parto de la premisa que uno no puede entrar a la política primero con una verdad absoluta, porque la verdad se construye, ¿cierto? Esta lógica de que llega el caudillo con una verdad ya indiscutible es el primer error. Y segundo, no vale quejarse nada más, sino que trabajar. Y mi experiencia dentro de las agrupaciones políticas es que en la actualidad, no en todas, y en la gran mayoría de agrupaciones políticas, no existe un principio democrático. Y eso trasciende al partido mismo, porque termina lo que hablábamos hace unos minutos, ¿cierto? En la crisis de representación. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa esto también? Que al final nadie cuestiona los liderazgos dentro de los partidos políticos. Y terminas teniendo a las mismas caras, las mismas personas dentro de las elecciones nacionales. Y es común escuchar a analistas o a los mismos miembros de los partidos políticos diciendo que cuando hay un solo candidato, eso demuestra la fortaleza de la agrupación política. No, eso no tiene sentido. Pero bueno, lo dicen, pues. No tiene sentido, por supuesto que no. Un ejemplo de ello es
las elecciones americanas. En este momento están en plena contienda electoral en Estados Unidos. Quien la pueda seguir, sígala, por favor, porque en verdad es muy interesante. Porque están en un proceso actual de democracia interna para elegir al candidato presidencial, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Sus verdaderas primarias, digamos. Pero son la muerte. O sea, realmente es una campaña como si fuese la campaña final para elegir al presidente del Partido Demócrata o Republicano. ¿Y acaso el partido se está dividiendo? ¿Acaso eso habla de un fraccionamiento, una debilidad partidaria? En lo absoluto, habla de fortaleza partidaria. Entonces, creo que las cosas con mayor claridad podrían entenderse mejor y podrían cambiarse para bien. Sí, claro, una práctica de democracia interna. Está con nosotros también el doctor Héctor Vargas Ay, alguien que ha participado en política, de alguna manera desde un partido político y ahora desde otro ámbito, pero siempre hablando de temas políticos. Doctor Vargas Ay, es un gusto tenerlo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensa usted de este tema, de la democracia interna en los partidos políticos, que como con Augusto acá lo hemos entrecomillado, que en realidad consideramos que no hay una democracia interna en partidos políticos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es doloroso, penoso. Este no es un tema nuevo. Si la República estaría comenzando, y estaríamos comenzando también a organizar las instituciones políticas, etcétera. Pero ocurre que no es así, pues. Y ya en el Perú hubo buenas organizaciones políticas. El problema es que el país está descendiendo. Estamos en decadencia. Hay una involución. Una involución. Si no hubiera existido nunca, no tendríamos experiencia de cómo se forjan partidos políticos. En el Perú, desde el comienzo de la República, desde del siglo XX, ya hemos tenido muy buenas organizaciones políticas perfectamente organizadas. Y actualmente, como usted lo ha dicho, es una involución, es un retroceso. Entonces no es un asunto nuevo para pensar nosotros, yo no sé, una cosa es construir cuando no existe, y más difícil es reconstruir lo que se ha destruido. Vamos con una llamada telefónica y yo le voy a preguntar a nuestros panelistas si esto se trata de normatividad, porque yo tengo en mis manos la ley de partidos políticos y habla de democracia interna, pero parece ser más tinta mojada en papel, simplemente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Habla José Luis, gusto escucharlos, siempre veo el programa. Quería comentar algo. Me parece vergonzoso que el Congreso haga lo que siempre el Vaticano no quiere que haga. Siempre hacen las profesiones del señor Milagros y eso no es cristianismo. He llamado al Congreso y dice, eso no es vergonzoso, sí lo es, porque la Iglesia Católica ha hecho inquisición en Lima. La Iglesia Católica maneja los partidos políticos. Y me sorprende que la Iglesia Católica siga manejando al Estado, y el Estado todavía le da dinero y todavía le hacen procesión a un imán que nunca va a responder. Es un abuso de autoridad, no solamente es un insulto a los cristianos, que sabemos que la Iglesia Católica ha hecho inquisición. Muy bien, le agradezco su llamada telefónica. Vamos a tranquilizarnos. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una salvedad al respecto. Hace un tiempo atrás, la última foto que se le tomó a Fujimori en prisión, en plena audiencia, él estaba colocando en una agenda los nombres de los precandidatos del norte. Y en eso estaba Becerril. Y ahora le digo, ¿no? Sí. Y resulta que ahora que está así... Caramba, se cortó, qué pena, se cortó esa llamada. Sí, quería decir algo. Sí, pero bueno, hemos recibido llamadas que creo que no estaban muy involucradas con el tema de los partidos políticos, pero reflexionando un poco también sobre la situación de los partidos políticos, lo que pasa en el Perú casi no pasa en la región. O sea, realmente el caso peruano es un caso de estudio, es un caso atípico. No tenemos partidos políticos porque tampoco tenemos ideología partidaria. Al final, lo que tenemos son agrupaciones, movimientos, despectivamente podemos llamarlos clubes, ¿cierto?, que tienen un liderazgo natural, entre comillas, mesiánico, ¿cierto?, carismático en algunos casos, en otros no, pero que la agrupación depende absolutamente de este líder. Y cuando ese líder no está, ¿qué pasa?
PPK. Su partido se llama PPK. ¿Cierto? El movimiento, el fujimorismo, digamos que es un movimiento que actualmente tiene una intención de voto de casi el 40%, la verdad es que es sorprendente. Se llama el fujimorismo, o sea, así de sencillo. Pero yo te aseguro que si a la mayoría de esas personas que dicen que van a votar por ellos le preguntas cuál es el nombre del partido, no lo saben. No lo saben. De hecho, no me acuerdo el nombre del partido, ¿cierto? Porque además lo cambian todo el tiempo. Por eso lo digo. Desde el 90 hasta la fecha lo habrán cambiado 10 veces al menos, ¿no? Pero en esencia es el fujimorismo, así de sencillo. Y es la familia Fujimori, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos si no son estos liderazgos, pues, sumamente personalistas, en donde no sabemos cuál es su base popular, cuál es su propuesta programática? Y eso, finalmente, colisiona también con los intereses del país, porque luego, cuando gobiernan, no le responden a nadie. Y precisamente lo que hace un partido político es decirle, oye, gobernante, nosotros hemos llevado ahí, ahora tú nos respondes a nosotros, tú respondes a los intereses, a la ideología, del partido político por el cual la gente ha votado. Entonces, al final también hay un problema de ideología que se ve en los problemas de gobierno, en cómo quienes gobiernan finalmente traicionan a sus electores y a su misma gente. Por ejemplo, caso que todos conocemos, el Partido Nacionalista. El actual gobierno. No puede ser que haya perdido tanto congresistas. Habrá batido algún tipo de récord Guinness, tal vez, ¿cierto? Sí, pero eso fácil, es gravísimo. Empezaron con 47. Es gravísimo. O sea, es gravísimo eso. Doctor Parcasaya, yo preguntaba, esto no es un tema de normatividad, ¿no? Porque la ley dice que tiene que haber democracia interna. Pero democracia interna, ¿sobre qué base? ¿De qué? De caudillismo. Claro. Son caudillos, ni siquiera son caudillos permanentes. Como acaba de decir usted, actualmente en Buen Romance no existe partido político en el Perú. Y yo repito, son grupos de aventureros. Se ha confundido la política como ciencia del Estado, se está confundiendo como empresas particulares, privadas, con fines de lucro, de enriquecimiento, de exhibicionismo, que es lo menos, etcétera. En Buenos Romances no existen partidos políticos, son grupos que se forman a la vuelta de esquina o en la chingana de la esquina del chino, y con un aventurero. Ahora tenemos cerca de más de 20 grupos con nombres estrambóticos que no están aspirando a participar, están negociando. Bueno, lo más grave sucede en las regiones. Estamos hablando de partidos nacionales. Sí. Pero luego, cuando aparecen los movimientos regionales, claro, muchos de ellos con representación de base, otros vinculados con el narcotráfico. Por eso es la demostración palmaria de que no hay partido. Si habría un partido fuerte, como el Partido Demócrata o Republicano, no solamente hablemos de los Estados Unidos. Los colorados, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en Uruguay, un país tan pequeñito, hay dos partidos fuertes. El blanco y el colorado, ¿no? Esa es su norma, pero son partidos con ideología, con principios programáticos, con plan de gobierno, con una meta. Cosas similares ocurren en Colombia, y Colombia también es un buen ejemplo, y así por el estilo. En conclusión, no hay partidos políticos, pero son grupos de aventureros. Es el mercado persa, un mercado de fenicios. Sí, y eso se empeora cuando hablamos de el financiamiento de partidos políticos, ¿no es cierto? Cuando hablamos del dinero que el Estado tiene que entregarles a aquellos que tienen una participación congresal, y ahora dicen quien va a encargar de supervisar es la Contraloría, y la Contraloría en más de una oportunidad ha dicho que ellos no pueden ni con la propia chapa que ya tienen. Sí, pero ojo, la Contraloría no es un organismo electoral. Los organismos del sistema electoral son la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC por su lado, que son quienes proveen la identificación de quienes tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Pero este ha sido un pedido de los propios organismos electorales. Pero o sea, es que yo creo que por ahí surge el problema, ¿no? Primero, entender bien quiénes son los que tienen las competencias, y luego entender también que es un sistema, y el sistema tiene una serie de actores. Y este sistema con actores tiene que tener canales de comunicación e interacción constantes. Y uno de ellos, que bien lo mencionas, es el financiamiento público de partidos políticos, que a la fecha casi no existe y que debería existir precisamente para brindar una herramienta que permita construir institucionalidad. Pero el financiamiento
de los partidos políticos público tiene que venir acompañado de una real y sincera fiscalización y supervisión de los aportes privados a las agrupaciones políticas. A la fecha, si bien existe una en la ley de financiamiento de partidos, en la ley que regula el financiamiento de partidos políticos, se establece que se debe informar, reportar los aportes anuales. La verdad es que si no los reportas, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos partidos políticos han señalado quiénes han beneficiado, quiénes han aportado para su campaña electoral? Todos saben que una campaña política cuesta mucho más de lo que todos los partidos políticos reportan. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No, ese es el problema, pues no hay sanción para ese tipo real de cosas. José Manuel Saavedra, se une a la mesa también. José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece este tema de la democracia interna en los partidos políticos? ¿Lo ves como algo existente, como algo que se podría dar en el Perú realmente? Bueno, acá todavía es muy incipiente, ¿no? Hemos visto que el día de domingo han habido elecciones en el APRA con candidato único. Graciosa. ¿No? Muy gracioso, sí. Hubo, bueno, por todos los distritos han repartido volantes, informando a que los vecinos vayan libremente a votar, pero en realidad es muy incipiente, ¿no? Estas primarias que se celebran en Perú, en realidad, todavía no terminan de cuajar, todavía no son muy representativas. Yo creo que hay que trabajar mucho en el fortalecimiento de los partidos políticos para que podamos tener también mejores representantes. O sea, una de las principales quejas, por ejemplo, es la elección de los congresistas, ¿no? ¿Cómo seleccionan a los congresistas? Hay rumores por ahí de que el que tiene más dinero es el que va adelante en los números de las listas, ¿no? Entonces tenemos que evitar obviamente eso. Y por eso el resultado es un Congreso deplorable, es un Congreso que en realidad avergüenza a todos los peruanos, y que no se va a mejorar la calidad si es que no se trabaja en un fortalecimiento de partidos políticos, es decir, evitar la fragmentación. Y fíjate lo que pasó en España. En España, todos los partidos de la derecha y todos los partidos de la izquierda lograron un consenso y se lograron juntar. O sea, todos los partidos, desde los liberales, con Esperanza Aguirre, ¿no?, hasta los más conservadores de derecha, están reunidos todos en el Partido Popular. Y toda la izquierda está en el PSOE. Entonces, eso antes, digamos, no era posible en España, ¿no? Luego que se recuperó la democracia, en que hubieron, digamos, varios intentos de unificación de partidos, llegaron a un consenso y hubieron dos fuerzas, que ahora último han nacido, digamos, Podemos y algunos otros colectivos ciudadanos que sí responde a esa nueva tendencia de redes sociales, es algo, digamos, novedoso. Bueno, pero el nacimiento de es que hay que verlo de los dos ángulos, ¿no? El nacimiento de una agrupación como Podemos te pinta también el hecho, y con el entusiasmo que nació y con la aprobación que nació, te pinta el hecho de que no estaban funcionando las cosas en España como debían. No, claro, por la crisis económica básicamente que descalabró todo, digamos, todo lo que ellos tenían organizado. Pero si hablamos de partidos políticos, por ejemplo, ¿qué partido político, aparte, digamos, del APRA y del Acción Popular, tienen un local propio, o sea, moderno? En España el PP y el PSOE tienen edificios modernos donde capacitan a las personas, tienen una persona permanente de prensa, tienen una escuela de liderazgo, que digamos, estos dos partidos y el PPC que tienen, pero que se caen a pedazos. El próximo terremoto que existe en Lima, estos tres partidos desaparecen literalmente. Bueno, pero el local no es el partido, ¿no? No, pero vamos en la institucionalidad, o sea, acá para cada campaña tienes partidos por todos lados que alquilan casas, se termina la campaña y cierra. Entonces, se borra todo. ¿Dónde se va a formar la gente ideológicamente? ¿Dónde se va a formar la gente? No hay escuelas de formación política. No hay, pues. Vamos con una llamada telefónica, seguimos con el panel. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, amigos. Yo estoy hablando de acá de San Juan de Lurigancho, Nueva Jerusalén, sector A. Soy dirigente Claudio Pomazón Cotulca. ¿Aló? Sí, lo estamos tratando de escuchar bien. Ya, yo soy dirigente de acá, mi nombre es Claudio Pomazón Cotulca. Sí, dígame rápidamente porque tengo que ir a un corte, rapidito, por favor. Del comentario del panelista y escucho, no, a la verdad, amigos, como soy dirigente y también escucho, realmente escucho del pueblo. Pero quiero decir a todos los políticos, a la realidad, el que no hace obra no son políticos. Ok, le entiendo. El que no hace obra no es un político, dice nuestro amigo. Tenemos que irnos un corte rápidamente porque tenemos compromisos que cumplir y vamos a regresar con la segunda parte del programa. Corte y regresamos.